Buenas, bienvenidos una semana más aquí a No Odias los Lunes en la 106.7 de Radio Almenara. Y recordad que no odiáis los lunes, odiáis el capitalismo. Cuando tengáis dudas en un grifo, a derecha, aprieta. A izquierda, ¡guau! ¡Libera! Y nuestro enemigo es el saber, el que hay detrás de los gobiernos. Expropiese. El capitalismo, saben ustedes que siempre lo digo, es incompatible con la vida y por eso soy comunista. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y returados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les puede hacer. Expropiese, señor alcalde. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protestar? Expropiese. No odias los lunes. Buenas chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Hoy me he cambiado de lado. Ha habido movimiento en la mesa. Ni se lo esperaba. ¿Cómo te acuerdas? Ah, porque estabas enfrente. Ya no me acordaba. Claro, siempre me pongo enfrente. Es que ahora hay un Elías enfrente que no va a hablar, pero hay un Elías enfrente. Bueno, es porque hemos tenido una baja. Hemos tenido una baja, sí. Vamos a explicarlo ya, que está bien en realidad. Uso está contenta de que su última participación en el podcast de su sección fuese la que estaba hasta arriba de Tripis. Fue como su mejor despedida. Ya sabéis lo que tiene la vida, pues acabas hoy aquí, mañana allí. Así que la echaremos mucho, mucho de menos. Y nada, Sí. Muchos besitos desde aquí, que sabemos que nos vas a seguir oyendo. Así Eso, tenemos que nos siga escuchando. Escucha más. Esta vez desde Vietnam o algo así. Que nos escuchan de manera internacional, ya lo Hombre. dije yo. Sí. ¿Qué tal tú, Carlos? Pues bien, bueno, esta semana hay una cosa que no os voy a perdonar. Como diría Elías, os voy a cobrar más porque ha sido muy duro para prepararme el programa de esta semana, que estuve escuchando podcast sobre el tema que vamos a tratar, que ya lo adelanto, son los policías infiltrados, pero podcast de gente de derechas hablando del tema, y ha sido de la cosa más dura que he tenido que escuchar. Te vamos a tener que pagar los psicólogos. Totalmente. ¿Cuántas sesiones? Totalmente, de pobres policías, lo mal que se les trata después de todo lo que... Del esfuerzo que hacen por la sociedad, ¿no? Exactamente. Ya. Y ha sido durísimo. Hoy era necesario hacer el spoiler de la entrevista porque lo entiendo perfectamente. A ver, es que es normal. A nosotros nos ponen todo el rato desde pequeñas que la policía infiltrada lo pasa muy mal y luego intentan ir a matarles a su casa con machetes. Entonces, claro, ¿de qué van? Pues pobres policías. Es que no pensamos en ellas nunca, en ellos. No empatizamos con ellos, por lo Esto que me sea. acuerdo que he dicho ellas y hay una compañera nuestra que está indignada cuando usamos el femenino para cosas malas. Toda la razón. Para los genocidas, esos siguen siendo hombres, ¿sabes? O sea, que no vamos aquí a feminizar estos espacios. Bueno, pues para la entrevista de hoy contamos con la entrevista más multitudinaria. Ni nos esperábamos incluso a alguna de nuestras invitadas, así que es un placer teneros a todas aquí. Ha sido maravilloso, sí. Sí. Así que bueno, empezamos presentando a Sonia Calvo de La Directa, directora también del documental de Infiltrats, que nos cuenta cómo fue la infiltración de 4 policías nacionales en diferentes movimientos sociales. Y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotras. Gracias a vosotros por invitarnos, es un placer poder colaborar con el programa. Y también contamos con Adrián de Distrito 14, que es una asamblea de jóvenes del distrito de Moratalaz, aquí en Madrid, que sufrieron precisamente una infiltración como estas y bueno, que acaban de compartir además públicamente, lo podéis ver en sus redes sociales, el manual para destapar a un policía infiltrado. Muchas gracias a ti también por venir, ¿qué tal estás? Muy bien, compartiendo toda la información posible. Muchas gracias. Y bueno, desde luego, las que no esperábamos la sorpresa del día, muchísimas gracias por venir. Tenemos aquí a... Bueno, están también en el fondo, que no quiero olvidarme de ninguna de vosotras, pero tenemos aquí en el frente 2 mujeres de Madres contra la Represión. Muchísimas gracias por venir. Un placer que estéis aquí. ¿Qué tal estáis? Gracias a vosotros también y a vosotras por invitarnos. Y bueno, pues bien, dentro de lo que cabe, con este tema tan farragosillo. Sí, desde luego, no es un tema fácil, así que os damos las gracias desde luego por compartir vuestras experiencias, porque sabemos que en vuestro caso de Adrián y Madres contra la Represión además lo habéis vivido muy desde dentro y es un tema que toca mucho desde luego. Que es que en los últimos años hemos visto varios casos de infiltraciones policiales en diferentes movimientos sociales y políticos en el Estado español, como puede ser el movimiento de vivienda, de antifascismo, de antirracismo, etcétera. Así que no sé si podríais explicarnos brevemente qué es una infiltración policial y cuál es su objetivo dentro de estos movimientos. A lo mejor, Sonia, nos puedes contar tú a nivel un poco más teórico, ¿no? Claro, yo creo que lo apuntabas un poco ahora. Yo creo que es importante recordar que igual ahora, no recientemente, hablamos un poco más de este tema otra vez, pero siempre ha habido infiltraciones, tanto en dictadura como en democracia, y que hay algunas que están previstas en la ley. Ahora se tiene que vigilar mucho cómo se hace, porque es muy fácil al final que colisione con derechos fundamentales. Nosotros lo que hemos visto es que a raíz de un poco de los casos que hemos
estamos sacando a la luz, el gobierno español diferenció entre dos tipos, ¿no? Ellos decían que no se trataba de la actividad de un agente encubierto, ¿no?, sino de un agente de inteligencia. Muy brevemente, porque es un tema complicado y creo que es más interesante también escuchar a los compañeros, recordar solo que el agente encubierto es una figura que sí que está prevista, ¿no?, en la ley de enjuiciamiento criminal, pero que se restringe en unos casos muy concretos, ¿no?, como por ejemplo terrorismo o narcotráfico, y que tiene que haber un control judicial y una autorización judicial. En cambio, en este caso, ¿no?, que los que tratamos en el documental, el gobierno reconoció que se trataba de figuras de agente de inteligencia, que en este caso ellos mismos decían que no está definida en el marco legal vigente, y por eso hay muchas preguntas, sobre todo en relación, sería creo, a los límites de esta actuación, ya que no están sujetos a control judicial. Pues no sé si queréis compartir vosotras vuestra experiencia. Si quieres empezar tú, Adrián. Sí, bueno, nosotros nos comenzamos a interesar por el tema de las infiltraciones policiales un poco a raíz de los primeros casos que saca La Directa, allá por 2022-2023. Entonces, bueno, es verdad que causa como cierto revuelo, pues en general yo creo en los movimientos sociales, porque es algo que, aunque es verdad que, como ha comentado la compañera, las infiltraciones policiales siempre han existido y es algo que hay que recalcar, que no es como un método represivo nuevo, sino que es algo que no nos esperábamos, más bien, es el hecho de que las infiltraciones policiales siempre habíamos cometido el error de achacarlas a cuestiones más relevantes o más graves, digamos, desde el punto de vista político para el Estado, ¿no? Entonces, pues probablemente siempre lo achacaríamos a bandas armadas o a partidos políticos, organizaciones políticas con un carácter político más radical o intimidante para el Estado, más bien. Entonces, pues en nuestro caso, por ejemplo, en Distrito 14, no era algo que tuviésemos como en cuenta o tomásemos en serio hasta que La Directa comienza a publicar esos artículos, y entonces vemos que esos límites que nosotros nos marcábamos de cara a posibles infiltrados policiales, o sea, límites, digamos, éticos policiales que, bueno, pues pecamos un poco de inocencia, ¿no? Pues como el hecho de mantener una relación sentimental con una compañera, que es algo que vemos y que nos invita un poco a comenzar a investigar a Sergio. Lo vemos en el caso que destapó La Directa, en el caso de Girona, que se mantuvo una relación sentimental, al igual que en el caso de Sergio, con otra compañera aquí en Madrid. Luego también otro tipo de límites que nos poníamos, que era como, bueno, en el caso de Sergio, era un poco el decir, bueno, pero es que le hemos visto trabajando, se ha trabajado de camarero con una compañera, ha trabajado en una residencia con una compañera del colectivo, entonces eran como límites que nos poníamos en el sentido, esto no tiene sentido, ¿no? Y un poco a raíz de que se destape, sobre todo el caso de Girona, vemos que hay bastantes patrones en general en todos los infiltrados y en concreto con el caso de Girona, que nos hacen comenzar a sospechar de un exmilitante del colectivo que estuvo 7 años militando en Distrito 14, y además del cual varias personas habíamos tenido relaciones de confianza muy concretas, una compañía, una relación sentimental de 4 años, y varias personas habíamos convivido con él, ¿no? Entonces es un poco a raíz de eso cuando comenzamos a investigar a Sergio. Y bueno, para poner en contexto el manual para destapar a un policía infiltrado, es el hecho de ver que no hay una varita mágica. Por ejemplo, cuando vemos los casos de La Directa y nosotros comenzamos a sospechar de Sergio, intentamos como encontrar un poco esa varita mágica o ese decir, bueno, La Directa o El Salto o alguien tendrá una especie como de documentos donde sencillamente te digo, sospecho de esta persona y me lo confirman o no. Y lo que vemos es que no, que efectivamente hay que organizarse, comenzar a investigar a una persona, bastantes métodos que sobre todo se desarrollan en el manual y bueno, que podríamos estar aquí hablando durante horas, pero sobre todo ese trabajo colectivo, una vez más, que hay que hacer pues para encontrar si una persona es un policía infiltrado o no, o como en muchos casos sucede que, bueno, sencillamente te quedas con la duda porque no tienes un poco más por dónde tirar. Entonces, bueno, así como a modo de resumen, comenzamos a investigar a Sergio, destapamos a Sergio en agosto-septiembre de hace ya 1 año y medio, seguimos investigando unos meses más tarde y descubrimos que después de esos 7 años de infiltración de Sergio en Distrito 14, hubo también otro infiltrado durante 2 años más o menos, que fue quien le hizo el relevo a Sergio en Distrito 14, que bueno, se llama Carlos Pérez. Entonces, bueno, encontramos esas 2 infiltraciones seguidas que hubo en Distrito 14, una vez más con los mismos patrones que todos los infiltrados, y que nos anima un poco a compartir como toda esa información para hacer ver que no hay una varita mágica, sino que hay que seguir un método de investigación. Y bueno, en vuestro caso, en el caso de Madres contra la Represión, es un caso muy sonado porque fue una policía que estuvo 20 años, ¿no? Más de 20 años 30, incluso. Por ahí, 35. ¿Cómo fue vuestra experiencia? Nosotros la verdad que no teníamos ninguna sospecha. Lo nuestro ha sido una cosa más diferente a todo lo demás. No nos lo imaginábamos. Hombre, pensamos a toro pasado que si se vino a nuestro colectivo es cuestión de edad, porque es una mujer que, bueno, ahora sí tendrá como 62 años, que es más o menos lo que tenemos
nosotras, y pensamos que por eso ya había estado, llevaba como casi 30 años ya, o bueno, en esa época menos, porque ha estado 7 con nosotras, pues casi 30 años en colectivos que conocíamos, ¿no? Y bueno, pues para nosotros fue como un aval en que el que entrara con nosotras. Nos dijo, bueno, pues que era madre y tal. La conocíamos de una plataforma en la que estábamos por la libertad de la gente que detiene y todo esto. Y entonces en una plataforma en la que estábamos estaba ella también, y sí que hablábamos y eso. A veces hay compañeras que la conocen de hace mucho tiempo, pues de vista de las manifestaciones, porque al final nos conocemos todo el mundo. No nos pareció raro que quisiera militar con nosotras, ya que los otros colectivos es más gente joven y tal, ella también es madre. Pues bueno, era algo que era muy coherente. Y sospechar, pues no. Como habéis hablado, el tema de las infiltraciones, pues de toda la vida, a ver, por nuestra edad, o lo hemos conocido o hemos oído hablar de ello. Pero no sé, no pensábamos que diéramos ese perfil. Es verdad que luego a toro pasado pues te das cuenta de que nosotros nos relacionamos muchísimo con colectivos de gente joven, precisamente porque estamos por la libertad de la gente, con la gente revolucionaria que lucha y eso, ¿no? Entonces pues tenemos mucho contacto con los colectivos jóvenes, y quizás por ahí pensamos que vino el tema de infiltración. Y bueno, ha sido algo como muy... A nosotros nos lo dijeron. O sea, alguien que había visto una foto del 8 de marzo, que estábamos en una pancarta con un sindicato alternativo, no sé, la está viendo un amigo de una persona que conocíamos y le dice, oye, esta mujer yo la conozco, es policía, vive en Aranjuez. Madre mía. Y claro, brutal. Y nos lo dicen justo, estábamos en plena, bueno, pandemia, el día que nos encerraron, el día antes. O sea, ese día nos dijeron, ya mañana no sale nadie a la calle. Es algo que no podíamos hablar por teléfono. Quedamos pues como con otra excusa, ya que era el último día que podíamos estar en la calle, y nada, fue entre unas cuantas, 3 o 4, que fuimos las que nos pudimos reunir porque estábamos cerca. Y con el resto pues hemos estado toda la pandemia pues mal, porque no podíamos hablar con nuestras compañeras, sabíamos que era policía, teníamos que demostrarlo, digamos, ¿no? Nosotros, aunque nos dijeran es policía, y no lo creíamos porque de donde venía no lo creíamos, pero después de 7 años que estás con tu compañera, amiga, no sé, que es que hablas de todo, y más que nuestro colectivo son como muy piña, nos ayudamos en muchas cosas personales, entonces pues sinceramente es que te cuesta mucho creerlo, aunque sabes, dices, es que quien me lo ha dicho tiene que ser verdad sí o sí, pero claro, tienes que tener pruebas, no puedes tampoco lanzar una acusación, que eso es algo también que ha pasado a veces. Ha habido épocas en que la gente, había unos cuantos paranoicos y paranoicas que decían, este es policía, y han hundido la vida a varias personas que conocemos, que no han sido policías. Entonces, pues era algo como muy serio como para hacer algo así, ¿no? Entonces, pues nos pasamos toda la pandemia hasta que nos pudimos reunir, pues con ese come-come, haciendo campañas a través de internet, porque no queríamos estar paradas aunque nos habían metido en casa, y claro, contando con ella, porque no podíamos decirle, eres poli. Ha sido muy duro, pero bueno, al final pues bueno, lo hemos tenido que llevar como hemos podido, ¿no? Sí, más adelante vamos a hablar precisamente del impacto que tiene a nivel personal, porque es lo que justamente habéis contado, que es que son tus amigas, son tu pareja, entonces claro, estamos hablando de cosas muy, muy graves. Ahora, bueno, queríamos hablar un poco de cómo son los patrones, o explicarnos si que hay cosas comunes que pueden ayudar a la gente a ver si realmente una persona es policía infiltrada o no, para no caer tampoco en esta paranoia, ¿no? Como decir vosotras, de creer de repente que todo el mundo va a ser policía y desconfiar. Entonces, no sé si Sonia, que vosotras en el documental habláis de ello, ¿cuáles son estos patrones que sí que se han visto comunes, incluso en Inglaterra, que sacáis en vuestro documental? Claro, entonces lo que nos ha ido bien también, yo creo que hay una parte que está bien que el documental salga cuando ya se habían publicado algunas de las investigaciones, es que el tiempo te permite ver estos patrones en común, ¿no? Al final, en un primer momento, o cuando sale el primer caso, ¿no? El de Mark, no eres capaz de ver una serie de cosas que luego con el tiempo ves que sí que se repiten o que hacen, ¿no?, despertar algunas sospechas en otros colectivos o con otras personas por esto justamente. En los casos que nosotros tratamos sí que vemos que 3 de ellos, por ejemplo, han nacido en las Islas Baleares y otro en Cataluña. Esto lo que hace es, todos ellos hablan catalán como lengua materna, y esto les permite al final infiltrarse de manera más rápida y sin levantar sospechas también. Todos son muy jóvenes también, y 3 de ellos aprovechan la universidad para entrar. Esto, por ejemplo, en el caso de Valencia, de Ramón, les sirve un poco también como excusa para vivir en Benimaclet, que es uno de los barrios donde hay más actividad social y un movimiento en este sentido, y ves que hay como estos patrones, ¿no? También al final los 4 en este caso forman parte de la misma promoción de la Escuela Policial de Ávila, pues recordemos que todos tienen que pasar por ahí, y sí que llegan más o menos, o nosotros los empezamos a detectar que llegan hacia el 2020 más o menos. Sí que una cosa que vimos también luego a raíz del documental, que entrevistamos a la portavoz de un sindicato policial, es que también ellos buscan, ellos lo reconocían en la entrevista, una serie de características físicas concretas, ¿no? Por ejemplo, ahora las compañeras lo decían en su caso, claro, era un perfil
perfil, ¿no?, de persona, de una persona de unos 60 años. Claro, tienes que vigilar también, entiendo, ¿no?, un poco en dónde quieres ir, dónde quieres infiltrar a esta persona para que tenga un perfil en concreto, ¿no?, que sea de unas características físicas muy determinadas. No sé si quieres tú, Adrián, sí, bueno, un poco más, ya que justo tenéis el manual, sí. Lo tenéis muy detallado, obviamente la gente lo puede ver. Sí, o sea, un poco en la línea de lo que ha dicho la compañera. O sea, lo que vemos es que en los casos de los infiltrados proceden de fuera de la ciudad en la que se infiltran. Suponemos que un poco pues para evitar posibles encontrones con gente que efectivamente les pueda reconocer como policías, especialmente delante de otros militantes. También vemos que la fecha de nacimiento es igual en la identidad falsa que en la identidad verdadera, que eso sobre todo a lo largo de la investigación es algo que nos ayuda mucho. En todos los casos menos en uno hemos visto que el nombre de pila es el mismo, entonces también eso en la investigación ayuda bastante, que también entendemos que es un poco para no confundirles a ellos. Y bueno, es verdad que en algunos casos les ponen dos nombres, pero uno de esos dos nombres normalmente que se suelen usar coincide también con la identidad verdadera. En todos los casos también tienen que tener como mínimo el carnet de conducir, de coche, bueno, por motivos obvios, que es que básicamente para ser Policía Nacional tienes que tener el carnet de conducir, y en algunos casos, que esto es algo que también sobre todo en Reino Unido se veía, tienen más de un carnet, ¿no? Sobre todo tema de trailers, camiones y demás, especialmente pues para poder participar en aquellas acciones que supongan necesitar a alguien, pues bueno, que tenga un carnet de conducir para determinadas infraestructuras. También, como ha comentado la compañera, al inicio de la infiltración o en sus primeras apariciones en espacios políticos, el estado de forma suele estar bastante bien en general. Pues les gusta ir al gimnasio, son personas que se ven fuertes, que se ven muy sanas. Entonces, obviamente, eso también se debe a que han estado 2 años en la Academia de Ávila, y además, pues para poder ser Policía Nacional, pues tienes que superar unas pruebas físicas. Y bueno, y así como que tenemos pues más patrones que exponemos en el manual, que también un poco como relacionándolo con el tema de la paranoia que comentabais antes, también lo usamos un poco el manual para evitar esa paranoia, porque nosotros lo que vemos es que a raíz de que se publiquen los casos, mucha gente comienza a desconfiar de otra mucha gente en base a esos patrones sueltos, ¿no? De decir, pues yo tuve una persona que vino a Madrid y es que resulta que era de Granada o de Sevilla. Bueno, pero lo que intentamos hacer ver con el tema de los patrones es que para comenzar a investigar a una persona se tienen que cumplir varios patrones o un número elevado de patrones que haga que tenga sentido la investigación, porque al final pues si vas sacando, no es que tiene carnet de conducir, no es que si viene de fuera, bueno, todos cumplimos con varios patrones por motivos obvios o por motivos de vida, lo que hay que hacer ver es que tiene que cumplir una serie de patrones elevados para que tenga sentido la investigación. Y luego algo que está en el manual más o menos, porque tampoco es como un patrón concreto para investigar, sino que es más como la consecuencia, es que, en el caso de todos los infiltrados, pues según psiquiatras y psicólogos y sobre todo también estudios que ha realizado SIRA, que es una organización que trabaja el tema de salud mental, de víctimas de represión, o sea, en todos los casos los infiltrados tienen un grado de psicopatía elevado, que es lo que les permite poder tener como esa doble identidad y poder tener una infiltración durante tantos años tan psicópata, la verdad. En el caso de esta mujer, sí que muchas cosas coincidían con su vida real. Vive donde decía que vivía, pues tenía un hijo y una hija, que hasta ahora creemos que es así. Yo que sé, a dónde iba, nosotros nos ponía muchas veces fotos de la familia, de una comida familiar, y que a veces tampoco lo entendíamos mucho, porque bueno, aunque nos llevábamos muy bien, tampoco nos daba a veces esas venas, pero bueno, sí solía poner, hasta nos ponía, es verdad, es que a veces nos ponía a lo mejor su hermana que estaba en el hospital, y nos ponía una foto de la hermana en el hospital. Yo no sé si era por decir, voy a demostrarles que tengo una vida o algo así. Yo creo que es muy difícil llevar una mentira tanto tiempo. Tienes que tener cosas que sean de verdad para no confundirte. En el caso de ella era así. Y bueno, sí que precisamente por poner cosas de verdad tuvo un despiste tremendo que eso fue casi determinante, ¿no? Y entonces la pudo pillar por eso. Viendo el documental de La Directa, sí que ves que la forma de ser, ¿no? De comportarse, yo que sé, que parece que es como muy común, ¿no? A la gente infiltrada. Por ejemplo, esta era una mujer tampoco no quería muchos conflictos, mediadora. Sí que hay cosas, no solamente esto, más cosas por no extenderme, que sí que están en común con otros casos de infiltración que hemos conocido, por ejemplo, eso. Sí, está bien que en este caso, como tenemos la suerte de teneros a gente de 3 sitios diferentes, pues que todas podáis confirmar lo mismo. Así que el manual que habéis sacado obviamente tiene todo el sentido del mundo, muy muy estudiado obviamente, y está basado en hechos reales. Bueno, que justo antes hablabais
un poco de los motivos, ¿no? Decíais vosotras de por qué va a querer venir aquí una policía a infiltrarse, que no tiene ningún sentido. No sé cuáles pensáis que pueden ser los motivos reales, porque parece que sí puede ser o solo información o a lo mejor es para ir de unos colectivos a otros, porque, bueno, eso, tampoco es que se metan en sitios que estén cometiendo actos terroristas ni nada por el estilo. Entonces, no sé cuál pensáis que es su motivación y la decisión de infiltrar a gente en estos movimientos sociales. Sí, yo creo que hay una parte de preguntas que no sabremos nunca. O nosotros en el documental también apuntamos que hay preguntas que no sabremos y una de estas es por qué hacían todo esto o por qué eligen estos colectivos en concreto, y esta es una de las preguntas cuando hablamos con gente, ¿no?, de colectivos que ha vivido estas infiltraciones, que es la que más les queda, que es el por qué, ¿no? Entonces podemos intuir por qué van a un colectivo y no en otro, o por qué en el contexto de Cataluña, ¿no?, que veníamos justo después de los años más fuertes del procés, puede ir por ahí, pero ahora el por qué exactamente, pues seguramente no lo podremos saber del todo. Sí que vemos, y ahora lo apuntabas, ¿no?, que hay algunos casos, por ejemplo, en el caso de Marc en Barcelona, el primero que destapamos, él entró como por dos lados, ¿no? Uno es el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans a través de la universidad, de la UB de Mundet, pero también en paralelo entró en Resistim al Gòtic, que es un colectivo, ¿no?, que defiende el derecho a la vivienda en el Raval, en el centro de Barcelona. Entonces, hablando con ellos, sí, tenían la sensación de que por un lado sí que les podía interesar este colectivo, pero también les servía un poco como coartada para después ir a otros sitios, como que no podías ir directamente a según qué sitios, pero tenías que pasar por otros colectivos, te hacías conocido, conocías a gente, era más fácil luego conocer a otra gente, un poco también en esta línea. Sí, o sea, yo opino un poco igual, la verdad, y es verdad que nunca vamos a llegar a tener la confirmación de por qué realmente se infiltraban en nuestros colectivos en concreto, porque al final obviamente es información de la policía que si está por escrito, si es que lo está, tampoco vamos a poder acceder a ello. Y yo creo que es un poco como por un lado la tarea de prevenir a ellos mismos y por otro lado la tarea de curar determinadas discrepancias que puedan tener en la sociedad de cara, pues eso, a posibles conflictos con el Estado, con el sistema. Es verdad que lo que sí que vemos es que se infiltran en algunos colectivos y se comienzan a acercar a militantes, digamos, que son destacados en general en los movimientos sociales, pues determinadas relaciones de amistad o de confianza surgen un poco como en base a eso, en base a conocer a las personas, sobre todo que más activas son, que más destacadas son, y creemos que es un poco esa tarea de prevención porque creemos que es un poco de cara como al futuro. Es decir, si en el día de mañana, por lo que sea, las cosas se comienzan a poner un poco más complicadas y hay un auge del movimiento obrero, del movimiento popular o del movimiento social, pues ellos ya tienen bastante fichados, más allá de nombres, apellidos, DNI y demás, a los militantes. Estar cerca les permite, sobre todo, establecer perfiles psicológicos de los militantes, sobre todo los más destacados, ver los funcionamientos internos de los colectivos y ver los puntos débiles colectivos y personales donde en el día de mañana pueden atacar. También hay que tener en cuenta que el pertenecer a colectivos desde el principio, por decirlo de alguna manera, o desde hace años, les permite ganarse legitimidad, ¿no? Como comentaba un poco la compañera. Es decir, si en el día de mañana, y como ha pasado en el caso de algunos infiltrados, sobre todo los que más años han llevado, en determinadas acciones que se hacen, campañas o bueno, situaciones en general en las que se reduce el número de participantes y se establecen grupos que bueno, podemos considerar grupos seguros de cara a la policía o a los servicios de inteligencia y demás, si esa gente al final con el paso de los años ha ganado la legitimidad del colectivo, va a formar parte de esos grupos. Entonces creemos que es un poco como, por un lado, esa tarea de prevención, por otro lado, que en determinadas situaciones, bueno, conocen información pues que les puede venir bien, pues de cara, nosotros en nuestro caso, pues intuimos que es un poco de cara a acciones que se han hecho pues contra los desahucios o contra casas de apuestas y demás, y bueno, un poco en esa línea, más que nada seguir recabando información y seguir un poco controlando los movimientos sociales por si en el día de mañana a ellos, digamos, se les desmadra, entre comillas. Sí, nosotros pensamos claramente que lo que hacen es infiltrarse en sitios que son antisistema, anticapitalistas, antifascistas, no lo sé, igual ahí también hay gente infiltrada en las organizaciones que son pro sistema, pero me cuesta mucho creerlo. Yo creo que les interesa más tener controlada a la gente que va contra el sistema. En este caso, en el caso de esta mujer, la carrera que llevaba en los colectivos eran en colectivos como muy antisistema. O sea, estuvo en el primer laboratorio que hubo, que fue la leche, yo estuve ahí hace ya muchos años, pues eso, luego estuvo el acorde antifascista, es que era todo así. Y de hecho, a toro pasado, ya con los años, sí que coinciden fechas en las que cayó gente en la cárcel, o sea, que es que no es ninguna tontería. Y luego con nosotras, pues por lo que digo, ya viéndolo, analizándolo, pues hombre, pues porque tenemos contacto, nosotros por ejemplo con Distrito 14 siempre nos hemos llevado muy bien y con muchos más colectivos, ¿no? También era una forma de llegar a esta gente, o sea, de acceder. Y
Y ahora os queríamos hacer como la pregunta más personal, que es precisamente para vosotras, para Madres contra la Represión y para Distrito 14, que es que cómo afecta la presencia de un infiltrado en la dinámica de un movimiento social, pero también, claro, que qué consecuencias tiene a nivel de confianza, de todas las relaciones que se rompen a nivel personal. Bueno, en nuestro caso es un poco raro o distinto, porque es verdad que, y al igual que en otros colectivos ha sucedido, o sea, el caso de Sergio se destapa después de que se disolviese Distrito 14, porque Distrito 14 se disuelve en 2022 y el caso de Sergio lo destapamos en septiembre de 2023. Entonces es verdad que la gestión fue un poco rara desde el punto de vista de que al final cuando se disuelve un colectivo, pues obviamente el contacto con mucha gente se pierde y gestionar todos esos contactos con un nivel de confianza que ya no existe como en su día, pues lo hace todo un poco difícil, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, lo que son como las consecuencias colectivas no se ve en el propio colectivo en el que militábamos todos, sino que los podemos ver más bien como los colectivos en el que militábamos en el momento en que se destapa la infiltración, ¿no? Entonces, desde el punto de vista colectivo, lo que vemos un poco y lo que es común a todos los casos es que no se espera o no esperamos una respuesta, digamos, positiva o una respuesta que esperábamos como con más expectativas en los colectivos en los que militábamos. Al final, las infiltraciones policiales es verdad que es algo de lo que ya se estaba hablando, sobre todo un poco pues a raíz de todos esos casos que poco a poco se iban destapando, pero es verdad que al final no sabemos muy bien si por una cuestión de ego de las personas o de los militantes o un ego colectivo, pero a nivel de protegerse a ellos mismos como mentalmente, ¿no? Lo que vemos es que pues al final como que se achaca un poco como a, bueno, años anteriores, personas que la gente pues a lo mejor no conoce, gente que ya no está militando en los colectivos y que no puede como aportar mucha experiencia o que ya no tiene iniciativa. Entonces, bueno, al final es como que en los colectivos en los que militas en ese momento no encuentras como ese apoyo y bueno, pues al final es como una gestión que la tienes como que realizar por otro lado. Es verdad que creemos que es algo que está cambiando o queremos pensar que está cambiando, pues porque al final pues han salido más casos. Es algo que nosotros, es una crítica que lanzamos a nivel constructivo, porque nosotros mismos no sabemos cómo nos hubiésemos comportado estando en la piel de las personas que no le han dado la importancia que realmente merece. Entonces no sabemos si nosotros mismos tampoco se lo hubiésemos dado. Entonces, bueno, pues en ese sentido es una crítica constructiva pues a que colectivamente discutamos la seguridad de nuestros espacios, según qué colectivo o según a qué rama social con la que queremos trabajar, pues hay que tomar unas medidas de seguridad u otras, o simplemente tenerlo en cuenta, pues que se puede colar algún infiltrado y bueno, pues de cara a las acciones y demás, pues obviamente afianzar como esa seguridad que muchas veces como no le dábamos importancia. Aunque bueno, también creo que es positivo recalcar que, por ejemplo, en nuestro caso el manual surge a raíz de la coordinación de las personas que hemos sido afectadas de una manera como más personal o directa por todas las infiltraciones policiales que han ido saliendo, ¿no? Entonces el manual es un poco el trabajo de esa coordinación de todas las personas afectadas. Y bueno, como en el lado más personal, obviamente es muy complejo porque al final pues es como una especie como de montaña rusa emocional en los que unos días pues como que te quieres comer el mundo porque esto te da mucha adrenalina y muchas ganas de buscas un poco como esa reparación del daño y otros días como que te sientes un poco como derrotado, ¿no? Entonces pues a nivel personal es una gestión bastante difícil porque además en el caso de las infiltraciones hay que hacer una gestión política a la vez que emocional del caso, entonces revivirlo constantemente. Entonces bueno, pues en nuestro caso sí que nos gusta recalcar mucho el apoyo que hemos recibido por parte de SIRA, que es un colectivo que existe que, bueno, como he dicho antes, pues ayuda a personas que han sufrido represión. Entonces, bueno, creemos que ellos han sido una buena vía para ayudar emocionalmente a las personas afectadas por las infiltraciones policiales. O sea, lo que se siente y lo que uno piensa o reflexiona es tan complejo que si accedes al médico o si accedes a un psicólogo que no esté mínimamente puesto en el tema, pues probablemente pienses que tienes algo bastante más grave y que pues vives en una película, ¿no? Bueno, en nuestro caso, como nosotros nos vino de fuera la información, lo primero que hicimos fue tener una reunión en cuanto pudimos después de la pandemia y la dijimos pues que hasta que eso se aclarara que no podía estar en el colectivo, sintiéndonos fatal porque no teníamos ninguna prueba de nada, realmente más que sospechas, indicios, pero nada y era pues una compañera con muchos años, muchos viajes y muchas cosas en común. Entonces pasan 4 años largos
hasta que es posible llevar todo un proceso que pensábamos que nunca iba a pasar y que nos íbamos a quedar con la intriga si eso había sido así, si había sido un error, con todo lo que supone de hacerle eso a una persona que es tu compañera, ¿no? 4 años largos, con muchas comeduras de coco y mucho pensar, pues será que sí, será que no, porque gente de fuera, de otros colectivos, pues nos echaron una mano y hicieron un trabajo impresionante que ha sido posible pues destapar este caso y que se uniera a los 9 que ya había antes, ¿no? Pero si no es por eso, nosotros, el grupo de madres, el colectivo de madres, jamás hubiéramos llegado a ese final que ha sido un alivio enorme, porque es que es una situación de muchas emociones complicadas y entre nosotros pues tenemos mucha unión, pero hay muchas historias muy complicadas de gestionar, claro. Gracias a Distrito 14 además en concreto, porque nosotros sí que es verdad que tuvimos que sacar un comunicado así a pecho descubierto por diferentes razones y un poco pues sin tener nada que pudiéramos enseñar a la gente. Y bueno, a raíz de ahí se pone en contacto gente con nosotras que la conocía y bueno, empezamos a recabar información. Y son ellos, los de la gente de distrito, que se los agradecemos muchísimo porque nos hubiera costado tantísimo y no sé si lo hubiéramos podido. Eso también ha sido un alivio, como dice la compañera, de estar en ese... Aunque teníamos cosas, pero... Y entonces, pues la verdad es que sí, que agradecemos mucho siempre eso. Ya ha sido a raíz de eso que ya hemos sentido como una especie de, bueno, por fin ya podemos gestionar esto. Y en la guía, yo la española no la he leído, pero sí la inglesa, y insisten mucho precisamente en que la mayoría de las veces es imposible, que tú tienes la sospecha, pero que poderlo probar es más bien la minoría de los casos, ¿no? Y eso es así. Sí, viendo todo lo que nos habéis contado de lo que ha supuesto para los colectivos, bueno, para las personas que están dentro de estos colectivos, os queríamos preguntar si crees que hay alguna consecuencia también para los policías una vez se destapan estos casos o quedan totalmente impunes, porque además sabemos que varios de estos casos están llevando a la justicia, algunos intentos a nivel europeo como casos de tortura, ¿no? Y pues que nos contéis un poco qué recorrido creéis que va a tener esto y lo que os llevó a denunciar. Si quieres empezar tú, Sonia, contándonos el caso. Hemos seguido investigando tanto qué ha pasado con estos policías como nuevos casos que nos han ido llegando. Sí que es difícil un poco seguir la pista de dónde están, hay informaciones contradictorias. Por ejemplo, en el documental al final, ¿no? Hablamos de dos, pero no de los otros, pero tienes que estar muy seguro también. Entonces sí que hay uno que sabemos que sigue trabajando como policía, no infiltrado, sino como policía normal, en una comisaría de Menorca, y sabemos que hay otro que está por Madrid, pero bueno, es complicado. Entonces, saber si ha tenido consecuencias para ellos, esto no lo tenemos claro tampoco. Sí que a nivel judicial casi todos han puesto denuncias, sí que la más reciente creo que fue la de Valencia a principios de enero, que ha sido archivada ya, igual que la del caso de la cinética de Sant Andreu. Sí que cuando hablamos con los abogados nos dicen que ellos la intención es elevarlo a altas instancias y llevarlo a Europa para ver un poco qué recorrido tiene, ya que aquí parece que no lo va a tener. A nivel también del Parlamento de Cataluña se ha reactivado la Comisión Parlamentaria sobre Infiltraciones Policiales. Ahí se cita a diferentes políticos, por ejemplo el ministro del Interior, ¿no? Fernando Grande Marlaska. Ahora bien, no están obligados a comparecer, entonces, bueno, veremos qué utilidad acaba teniendo esto. O sea, yo creo que sí que hay una parte que está bien que como mínimo vuelve a estar en el debate mediático y esto al final hace que se muevan algunas cosas, aunque igual no al ritmo que sería necesario. Gracias. Adrián. Sí, bueno, o sea, por destacar un poco, bueno, hubo una entrevista que le realizaron en la SER a un inspector de Policía Nacional, que bueno, hay que fiarse de lo que dice, pues muy entre comillas, ¿no? Porque bueno, al final todo esto comienza a ser como una especie como de guerra entre mediática, cultural y demás. Y bueno, él decía que y también en Reino Unido sí que ha pasado que o sea, el desgaste al que se suponen los policías infiltrados cuando terminan la infiltración es elevado, ¿no? Y que eso tiene como consecuencias mentales para ellos, pues el haber, o sea, es que entiendo que son muchas cosas, ¿no? Pero el haber tenido una doble identidad y sobre todo la cantidad de daño que han hecho, entiendo que por muy elevado que tengas como la psicopatía en tu cabeza, pues obviamente será complicado. Hay que tener en cuenta también que todos los policías infiltrados estaban rodeados semanalmente y demás de psicólogos o psiquiatras que les ayudaban como bastante a seguir con ese proceso. Y un poco como ligado a esto, también salió un artículo en el Confidencial, creo que fue, obviamente lo mismo que antes, no hay que fiarse entre comillas, en el que se habla de que hay como cierta disputa en las comisarías o en los servicios de inteligencia, en la Brigada de Información y demás, entre los policías que piensan que el infiltrar a policías en los movimientos sociales es algo
bastante arriesgado y que pone como un poco la seguridad de los agentes pues un poco en riesgo, y los policías que piensan que bueno, pues que efectivamente esas infiltraciones tienen que seguir hacia adelante y ya está. Es verdad que como los que piensan como que se les pone en riesgo, básicamente como que la solución que aportan es que se sustituyan por confidentes, pues porque es algo que es bastante más complicado de identificar, y bueno, pues que al final muchos confidentes pues a través de un chantaje relativamente fácil pueden conseguirlos. También un poco como lo que hemos seguido con la investigación de los policías infiltrados después de haber sido destapados o después de las infiltraciones, es que vemos que muchos de ellos se compran una casa a tocateja en base al salario que entendemos que es bastante elevado durante los años o los meses de la infiltración, pues se compran un piso. En el caso de Carlos Pérez, que fue el segundo infiltrado de Distrito 14, se compró un piso en Málaga y vive actualmente allí. En el caso de Sergio, del primer infiltrado de Distrito 14, actualmente vive en La Lipa, trabaja para la Brigada de Información. Y en el caso de Dani, uno de los infiltrados de Barcelona, vive en Móstoles. Bueno, entendemos que vive ahí porque tiene dos plazas de garaje a su nombre. Luego, pues como en la parte legal, que también ha comentado un poco la compañera, en el caso de Barcelona la querella se la tumbaron más o menos rápido y actualmente se encuentra en el Constitucional porque plantearon el último recurso que queda aquí en el Estado español, y si no, pues entiendo que irán a Europa, porque al final obviamente pues ponen muchas trabas a nivel judicial. En el caso de Valencia, las compañeras de Valencia pusieron recientemente una querella y bueno, una semana o un par de semanas más tarde le archivaron la querella, y ya no solo se archivaron, sino que la jueza avaló textualmente las infiltraciones policiales en los movimientos políticos. Y bueno, en el caso el único caso así que queda más o menos abierto, digamos, es un juicio que hay pendiente con Carlos Pérez, el segundo infiltrado de Distrito 14, por amenazas a uno de los compañeros que ayudó a destapar su caso. Básicamente le amenazó de muerte y el juicio está pendiente. Aunque, por ejemplo, en este caso en concreto no se busca una reparación judicial del daño, en el del resto un poco sí, sino que lo que buscamos es obtener información a través de ese procedimiento judicial, ¿no? Es un poco el decir, bueno, a ver hasta dónde llega y ya está. Pero obviamente, pues en las 3 vías judiciales que se han adoptado, lo que vemos es que obviamente pues hay, como era de esperar, muchísimas trabas en el procedimiento judicial, obviamente influencias no escritas hacia los procedimientos judiciales, y en todos los casos un no reconocimiento de los policías infiltrados a nivel legal o público, por lo que eso supondría, ¿no? a otros niveles. Entonces, en todos los casos, en ningún momento la policía se persona a los agentes infiltrados y textualmente o de manera oficial les reconoce. Sencillamente es como no hay una prueba más allá de nuestros medios y de estos métodos de investigación que hemos realizado de que esas personas eran policías infiltrados. Sí, y también cambiando un poco, queríamos preguntarte a ti, Sonia, como codirectora del documental, ¿cuál ha sido la repercusión? ¿Si habéis recibido apoyo de otros medios de comunicación o al revés? ¿O si habéis tenido presiones de alguna manera para que nos hicieran públicos estas informaciones? Claro, entonces sí que hemos visto que ha habido bastante interés, más de ámbito catalán igual, ¿no? Porque al final la mayoría de infiltraciones que hablábamos eran en Cataluña, pero sí que tuvo muy buena respuesta en TV3. Yo creo que fue bastante estratégica la alianza, ¿no?, entre La Directa y TV3, porque al final también conseguimos llegar a un público que no habríamos llegado como Directa, ¿no? Entonces era un formato que servía tanto para gente más conocedora del caso como gente que igual lo desconocía o no sabía que estas cosas pasaban. Entonces tuvimos el día de la estrena más unas 500.000 personas que se conectaron en directo, que es mucha gente. Además, ese día era la final del Barça-Madrid, o sea que aún es más importante. Y sí que luego hemos visto que en la plataforma, que se cuelga luego en la plataforma de 3CAT, lleva más de 300.000 reproducciones. Y esto ha hecho que sea el documental más visto en la plataforma de toda la historia. Entonces, esto para nosotros lo que nos dice es que sí que hay un interés más allá de los que ya están como de los convencidos, ¿no? Que al final es uno de los objetivos siempre de llegar a más gente y que se dé a conocer. También yo creo que se han puesto subtítulos en castellano, en inglés, en francés, entonces esto permite, ¿no?, que llegue a mucha otra gente, y lo que nos refuerza también es decir que sigue siendo importante hacer periodismo de investigación y periodismo de denuncia. Sabemos que para TV3 no siempre ha sido fácil, que ha habido presiones, pero al final lo importante es que se ha podido tirar adelante y publicar el reportaje. Enhorabuena por vuestro trabajo. En el caso de que un colectivo descubra un infiltrado, para que aconsejéis un poco cuál es la mejor manera de actuar, si es recomendable hacerlo público, cómo lo habéis afrontado vosotros, qué riesgos veis que hay en estas decisiones y cómo se puede
de también gestionar la parte del impacto emocional y político dentro del grupo. Sí. Bueno, lo primero es como nosotros, por ejemplo, en el manual intentamos, que fue algo como una de las reflexiones que tuvimos, explicar como la gestión de los casos o la gestión de algunos casos en concreto que nosotros hayamos realizado a la hora de destaparles, pero siempre con el matiz como a modo de conclusión de decir, bueno, no sabemos muy bien si esta gestión ha sido buena, mala o regular porque no tenemos con qué compararlo, ¿no? Entonces no sabemos si esa gestión es la mejor, la peor o, bueno, como que se queda ahí un poco como en el medio, ¿no? Entonces creíamos que era, o concluimos que era necesario como publicar esa manera como de gestionarla por si alguien podía o consideraba que era un modelo en el que fijarse. Bueno, lanzamos como en el manual varias cosas como a tener en cuenta y sobre todo realizar esa gestión política a la vez que emocional, ¿no? Pues por un lado consideramos que las sospechas hay que racionalizarlas para evitar esa paranoia que pueda tener un compañero y demás. Hay que compartirlas, pero siempre como en un grupo que consideremos seguro y reducido, y un poco como poner sobre la mesa, racionalizar esas sospechas que tenemos sobre una persona, ¿no? Muchas veces nos pasa que si nos escuchamos a nosotros mismos con algunas cosas en las que hay mucha incertidumbre y demás, pues al final como que nos hagamos un poco en un vaso de agua, y en cambio cuando lo compartimos y escuchamos a otras personas, pues esas dudas se pueden ir o se pueden quedar, ¿no? Pero ya si se quedan, las hemos reforzado un poquito con la opinión de otras personas. Por eso consideramos que siempre se tiene que hacer en un grupo normalmente reducido por cuestiones de seguridad, pero bueno, es importante que sea un grupo para que todas las informaciones y todas las sospechas sean compartidas, ¿no? Sobre todo de cara a que puede pasar pues que sencillamente sea paranoia y te lleguen pues tus compañeros y te digan, oye, mira, pues esta persona cumple solo con 2 patrones o 3 patrones que son lógicos que cumpla, ¿no? Y bueno, como que de cara como a la gestión emocional, pues como he dicho antes, nosotros recomendamos, bueno, que se usen todos los recursos, generalmente pues el apoyo de familia, de amigos, de compañeros, que se use, que se aproveche, y a nivel como más profesional, pues que acudamos a profesionales, pero bueno, intentemos un poquito más politizados, pues como es el caso de Sira. ¿Alguna recomendación de vuestra parte? Nosotros es que la verdad creemos que si, o sea, teniendo al 100% que ya sabes que es una policía o un policía, sí que hay que decirlo. O sea, lo que es una faena gordísima es que vaya de colectivo en colectivo, organización en organización, pues como esta mujer. Entonces eso sí que nos parece importante, que hay que hacerlo. Nosotros la verdad es que no nos ha dado tiempo como a... Lo hemos hablado yo creo como que desde la rabia, entre nosotras, qué faena, o sea, lo típico, ¿no? Y nuestro caso ha sido tan rarito, ¿no? Pues la verdad que sí que es verdad que no nos hemos sentado a ver los daños mentales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí que tenemos rabia, claro, ese tipo de cosas, y luego, hombre, hace mucho daño porque al final es tu compañera de 7 años y ahora ves que es una persona totalmente diferente. También es verdad que como luego la hemos visto su cara, su verdadera cara, porque se puso en Twitter a responder, y es una fascista de manual. Entonces todo eso también dices, madre mía, ¿no? Ves la persona como tú la has conocido y cómo realmente es. Bueno, es una cosa impresionante las cosas que pone. Entonces ya con eso ya tienes la dimensión de poner los pies en el suelo y de ver realmente con qué tipo de persona estás tratando. Lo bonito que veo que sale de aquí, que os habéis apoyado mucho entre vosotras, por lo que veo que esto te puede llevar, como habéis hablado antes, a la paranoia, desconfianza generalizada, y como que veo que vosotras habéis conseguido que vuestros espacios sigan estando abiertos, ¿no? Que va a seguir la gente pudiendo entrar, no vais a decir ahora a la gente, no, ya nadie puede entrar aquí, que eso me parece importante. Somos pocas y igual vamos a ser toda la vida pocas, ya te digo. Pero tampoco cerramos a cal y canto. O sea, tendremos cuidado, como dice el compañero, y ya está, pero tampoco te puedes volver paranoica porque entonces apaga y vamos. No, es que no hacemos nada, no vamos todo el mundo a casa. Pero yo creo que sí que salimos reforzadas. Sí. Habiéndolo superado, sí, sin ninguna duda. Pues justo nuestra pregunta era un poco eso, porque en este podcast, normalmente en todas las entrevistas, siempre intentamos acabar con una pregunta que nos lleve a un mensaje positivo, de esperanza, de que hay otra forma de cambiar, y en este caso sabíamos que era un poco complicado, pero si nos podéis comentar algo positivo que se pueda sacar de aquí. Si quieres empezar tú, Sonia. Yo creo que pese a todo el proceso, que creo que es muy doloroso y muy complicado, yo creo que sí que hay partes positivas de todo eso. Hay una parte que me gusta mucho que sale al final del documental, que es una frase que dice el abogado de Óscar, que es el caso de Girona, ¿no? El chico que tuvo una relación 3 años con la policía infiltrada, que dice que lo que nota al final es que sí que ha habido un cambio de mentalidad, ¿no? Y de cuestionarse, decir, vale, pues igual siempre ha habido infiltrados y antes era como más de, bueno, ya se sabe, cosas que pasan, y entonces ahora ha habido un cambio de decir, no, esto no puede ser, no puede pasar, y
queremos, ¿no?, que rindan cuentas a todo esto. Y también para nosotros ha sido un proceso muy interesante y en este sentido agradecer a las personas que salen en el documental, porque creo que es un proceso muy difícil volver a abrir heridas que se estaban intentando cerrar cuando íbamos pidiendo fotografías que nos explicasen recuerdos que habían vivido. Creo que es muy doloroso, pero a la vez también tiene una parte, y así nos lo han transmitido, como reparador también, ¿no?, de reconocer, decir, igual nunca habrá una sentencia judicial que reconozca que esto ha pasado, pero sí como mínimo mediática y social de que esto pasa. Y para ellos era importante. Sí que muchos han dicho ya, bueno, ahora sí que ya pasamos página y cerramos este capítulo, pero hay una parte de reconocimiento también, ¿no? Y también de apostar al final por el periodismo de investigación, que muchas veces cae en vías muertas, es muy difícil, se tienen que dedicar muchas horas, y agradecer a la gente que haya confiado en un momento, ¿no?, en que el periodismo yo creo que no pasa por su mejor momento, que confíen en medios, ¿no?, o como La Directa, que yo creo que también tenemos casi 20 años trabajando en este tipo de temas, y esto te permite una confianza, porque era muy difícil que accediesen a hablar con otros medios, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte que sí que es bonita, que es de confianza y de reparación. Totalmente. Sí, bueno, yo la verdad un poco sorprendido porque era bastante pesimista con este tema, y es verdad que de lo que veo de último año y medio hasta aquí como positivo es que, bueno, las personas que fuimos como más afectadas a nivel de cercanía nos hemos conseguido coordinar hasta el punto de sacar el manual. Entonces, bueno, es bonito que gente de Barcelona, gente de Valencia, gente de Madrid se una bajo esta misma causa, ¿no? Y además como que también encuentre como un espacio en el que, bueno, haya entendimiento a la hora de vivir emocionalmente estos casos. Y por otro lado, nos está sorprendiendo, por ejemplo, a raíz de la publicación del manual, la cantidad de colectivos de diferentes ciudades que nos está escribiendo para presentarlo, para dar una charla. Al final nosotros, un poco con el manual, o sea, no se busca ningún tipo de rédito, el manual es a precio de coste, es público en internet desde el primer día, obviamente no hay gastos de envío, no hay cosas así. Entonces, la verdad que nos sorprende, por ejemplo, que de aquí hasta abril, todos los fines de semana, en una ciudad distinta, tengamos una especie de presentación del libro, de la charla, donde haya colectivos con militantes muchas veces destacados o muy activos que estén interesados por este tema, ¿no? Creemos que al final es una manera de tomárselo en serio, de resolver dudas y de seguir compartiendo toda esta información que nosotros consideramos, y que es uno de los motivos por los que hacemos público el manual, que no tiene sentido que nos guardemos nosotros, que nosotros como militantes tenemos la necesidad y la obligación de hacer público toda esta información, y que al final es una herramienta militante que en un momento dado ha caído en nuestras manos y que tenemos la necesidad de colectivizar, porque si no, no tiene ningún sentido. Yo, estando de acuerdo con lo que dice la compañera y el compañero, a nivel personal y creo que incluso de colectivo, esto nos ha hecho ver, y por los años que tenemos y lo que hemos vivido, constatamos que los cuerpos represivos del Estado son eso, cuerpos represivos del Estado, y hacen lo que tengan que hacer para conseguir sus objetivos. Pues con este mensaje claro nos quedamos. Muchas gracias a todas por haber venido, de verdad, ha sido un lujazo de entrevista. Gracias a vosotros. Eres marxista. Eres marxista, pero todavía no lo sabes. Pues en el Eres Marxista de hoy teníamos muchas películas para elegir, la verdad, porque represión policial y represión por parte del Estado aparece casi en cualquier cosa. Sí. Es más, yo dije, vamos a hablar de Chicken Run, por favor, esto en algún momento. ¡Son gallinas, idiota! ¡No conspiran, no planean nada y no están organizadas! O de cómo Babe, el cerdito valiente, es un infiltrado en la policía. Por eso yo lo odiaba. Esto Miguel no me lo perdona que odie a Babe, el cerdito valiente, pero es que de verdad. Era una de mis pelis que más he visto en mi infancia. Un cerdo corriendo con perros. No las trates como iguales, son ovejas, seres inferiores. ¡Oh, no lo son! ¡Claro que sí! Somos sus amos, Babe. Si dejas que lo duden un momento, te pisotearán. Así que pensamos, bueno, pues ya que hay muchas opciones, vamos a hacer una... Que no tenga nada que ver con el tema. Que queramos hacer y punto. En realidad estoy empezando yo a hablar, pero debería empezar a hablar Miguel, porque traemos... Redoble de tambores. Redoble de tambores, por favor. La segunda parte de Star Wars. Ahora ya pues. Ya no, ya me ha cortado el rollo. Este es un rebelde que se ha rendido. Aunque lo niega, yo creo que pueden haber más. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la segunda parte de Star Wars. Como sabéis, hay un episodio en la temporada 1 donde hablamos de los episodios 1, 2 y 3 y un poco de Rogue One, en realidad también. Y esta es la segunda parte que va a hablar de la primera parte de Star Wars, en realidad. Y en realidad, esto es excusa para hablar de la serie de Andor, todos lo sabemos. Lo que pasa es que no queríamos traer Andor solo porque la gente igual lo conoce menos. Es menos mainstream, ¿no? Esta parte va a ser... Introducción para Andor. Efectivamente. Si no habéis visto la serie de Andor,
recomendadísima desde aquí, de verdad. Mi favorita. Es verdad que tenías que elegir un episodio preferido y tú dijiste, mi preferido es Andor, y yo te dije, no, tienes que elegir un episodio. Andor es la parte favorita de Star Wars de la gente que no es fan de Star Wars. Y eso dice muy bien de ella. Totalmente. Como Star Wars tiene infinito, nos deja para hacer el episodio 7, 8 y 9 y la serie del Mandaloriano. Y los spin-off que van sacando de Han Solo y bueno, ya han sacado la serie esa que es como Stranger Things, pero de Star Wars. Sí, también. Sí. Yo creo que todas ya sabemos de qué va Star Wars, que si os acordáis el episodio 4 empieza claramente con un proletariado intergaláctico completamente alienado. Yo creo que así es como lo describe IMDb. Pero vemos a Luke Skywalker, que es un joven campesino que está en un planeta que me va a recordar Miguel, ¿cómo se llama? Tatooine. Gracias, porque siempre lo mezclo y digo el que no es. Con sus 3 soles, creo que tenía. Efectivamente. Qué calor. Y trabaja con su tío en una granja de humedad porque se ve que hasta el agua está ya privatizada allí y bueno, que se ve pues como sueña con escapar de ese planeta porque obviamente nadie quiere vivir en el desierto con sus tíos, pero bueno. Además es que no tenía nada, kilómetros a la redonda de nada, ¿eh? Era lo más parecido a Australia. Sí. Muy bien ha salido Luke para haberse criado esa socialización. Pensaba que hoy era el día de meternos con los australianos, como cada día nos metemos con un país diferente. Puede ser. Bueno, pues Luke, como buen marxista en potencia, no tiene nada que perder más que sus cadenas y a su familia que, bueno, que el imperio se carga en los primeros 5 segundos de la película, ¿no? Más o menos. Sí. Y mientras tanto, pues está también la princesa Leia, como sabéis, que es pues esta versión un poco más aristocrática de la revolucionaria. Ya sabemos cómo va la historia. Pide ayuda a Obi-Wan Kenobi, por favor. Se lo encuentra Luke Skywalker con R2D2, el mejor. El mejor Personaje. Y así es como empieza la historia con ellos dos, pero obviamente con ellos no es suficiente, necesitan a más proletarios desesperados y ahí es cuando entran Han Solo, Chewbacca. Y bueno, aquí en el episodio 4 lo que podemos ver es que la rebelión usa tácticas de guerrilla contra la Estrella de la Muerte, que es esta megaestructura imperialista construida con la explotación de trabajadores alienígenas y esclavos Wookiees, que son los chihuahuas. Y bueno, Luke con su recién adquirida conciencia de clase y un sable láser, por supuesto, esto es muy importante. Eso es muy importante de las películas. La destruye de un solo disparo, o lo que equivale a dinamitar una fábrica en plena huelga general, podríamos decir. El emperador te mostrará la verdadera naturaleza de la fuerza. Así que el episodio 4 básicamente es el comienzo de esta revolución, ¿no? Claro, ahí el despertar, que se frague la rebelión poco a poco. Y luego ya pasaríamos al episodio 5, que es el Imperio contraataca, que podemos decir que es cuando la dictadura del capital responde a esta revolución. Porque claro, ya vimos en el anterior episodio que en Rogue One se está fraguando, pero es como la primera acción que realmente tiene un efecto contra el Imperio. Hasta entonces era como... Puede pasar algo, pero no ha pasado nada. Claro, como lo que hemos hablado en la entrevista, ¿no? Que policías infiltrados, pero que lo único que hacen es evitar que la gente tire vallas. Su máximo trabajo. Sí, pero ahora no, ahora ya por fin la revolución les han reventado la cara. Ha tenido un efecto que es impactante. Entonces, bueno, vemos la reacción clásica del poder ante una revolución en ciernes, que es una represión brutal y el control de los medios de producción todavía más imperante, y vemos que el imperio pues eso, está persiguiendo a la alianza como cualquier multinacional se enfrenta a un sindicato rebelde, diríamos. Y vemos además que nos quejamos aquí mucho de los seres, pero en el lado oscuro Vader aplica despidos express vía estrangulación remota. Quiero decir que si te paras a pensarlo, los seres no son tan malos. No son tan malos, ¿no? Al menos te queda el paro después. No conoces el poder del lado oscuro. Y bueno, luego también hay una historia muy interesante en el episodio 5 que tiene que ver con Lando Calrissian, o como se diga esto bien dicho en inglés, la verdad. El amigo de Han Solo. Que vemos que es un burgués comprensivo, que dirige la ciudad nube y bueno, es como un capitalista ilustrado, digamos, que intenta negociar con el imperio pensando que va a salir bien, pero pues al final obviamente no puede acabar de otra manera que no sea traicionando a tu gente. ¿Cómo puedes intentar luchar contra el FMI, pero el FMI es más fuerte que tú? Siempre gana. Y luego, por otra parte, Luke se va a un retiro maoísta con Yoda, ¿no? Aprende la importancia de la autodisciplina revolucionaria y de la paciencia dialéctica. La guerra no le hace a uno grandioso, no. Pero decide que ya está bien con la teoría y que él quiere hacer praxis ya. No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
militantes. Como todo joven militante impaciente, ¿no? Sí. No le puedes dejar ahí al pobre años intentando formarse. Claro. Está feo. Entonces, bueno, al final ignora las advertencias de Yoda y se enfrenta al sistema demasiado pronto con catastróficos resultados. Le cortan la mano y además descubre que el opresor es su propio padre, que bueno, está bien meter un buen drama generacional aquí en esta película también. Menudo spoiler nos has hecho. Era su padre. Madre mía, lo siento. He aceptado que una vez fuiste Anakin Skywalker, mi padre. Ese nombre ya no significa nada para mí. Y ya pues entramos en el episodio 6, que es el retorno del Jedi, donde vemos que la dictadura cae, pero al final, ¿qué pasa con la revolución? Bueno, eso lo veremos en la siguiente temporada de No odias los lunes. Bueno, vemos que el gran final muestra que la alianza organizada consigue seguir avanzando en su revuelta, ¿no? Y el imperio sigue empeñado en gastar todo el presupuesto público en otra estrella de la muerte, porque, como siempre, el capitalismo reciclando crisis, básicamente, ¿no? Nadie sabe por qué tomaron esa maravillosa decisión. Y ¿Por también... qué no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? Claro. Y también vemos que los verdaderos héroes de este episodio son los Ewoks. ¡Ucha! ¡Ucha! Es el... Le imito bien, ¿ves? Ayuda también. El lado oscuro. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. Que vemos los Ewoks, que son una sociedad tribal comunal que demuestra que la revolución no necesita de hiperdestructores ni nada por el estilo, sino gente organizada y un par de troncos bien colocados. Para quien no se acuerde, son los ositos pequeños. Los Ewoks son un poco el Vietcong. Sí, totalmente. Táctica del Vietcong. Ellos estaban ahí ocultos en los árboles, pasaban un cacharro y lo reventaban, poniéndole la zancadilla con una cuerda. Y bueno, mientras pasa todo esto, pues Luke hace lo imposible, que es sindicalizar a Darth Vader, y le convence de hacer un último acto revolucionario contra su empleador, que es el emperador Palpatine. Y al final, pues como buen líder neoliberal, cae cuando se le acaban los lacayos a los que tener explotados. Tengo que obedecer a mi señor. Sé que aún hay bien en ti. El emperador no te lo ha arrancado del todo. Así que final feliz, pues bueno, a ver, se cargan al jefe, lo cual eso siempre está bien. Aquí estamos a tope con todos los Luigi Mangione del mundo. Pero bueno, no sabemos si va a cambiar la estructura de poder o no, si... Sí, que hay un montón de planetas en los que el imperio tenía ahí su lacayo de turno, ¿no? Y al final, pues seguramente seguirían igual. Que al final, sin asambleas obreras ni planificación socialista, pues la galaxia queda abierta para que el neoliberalismo se rearme. En el futuro ya lo veremos. Ya veremos a ver cómo acaba. Así que bueno, igual podemos analizar un poquito los personajes, ¿no? Para sacar ahí un poco más de chichilla al asunto. Por un lado, el protagonista Luke, ¿no? Como decías tú, Ana, al principio, pues representa un poco a este joven idealista que de repente tiene un despertar, ¿no? De su conciencia, descubre su lugar en la lucha de clases, ¿no? Y se acaba convertido en el líder. Pero no olvidemos que Luke es un granjero, un proletario que de repente se ve arrastrado a una lucha revolucionaria. Y en el fondo es el típico héroe de la clase obrera que se convierte en líder por accidente, ¿no? Que se ve en muchas películas, pero en esta serie. Sí, es Yuri Gagarin. Es un granjero espacial. Ah, vale. Digo, lo tienes que decir. Dilo. Luego, por otro lado, tenemos a Leia Organa, ¿no? Que esta es un poco la hija de la realeza, ¿no? La princesa, pero que opta por unirse a la rebelión. Es la típica burguesa que tiene un poco de conciencia, ¿no? Y que se da cuenta de que su privilegio no significa justicia para los demás. Aunque también puede haber una parte de que ella también se da cuenta de que en parte el imperio no le deja tener su cuota de poder. Sí. Y por último también hablar de Han Solo, que es un poco un empresario capitalista independiente que está movido todo el rato por el negocio y por intentar hacer chanchullos, que tiene su propio barco, ¿no? Bueno, que en este caso es el halcón milenario, pero cuando ve que el imperio es demasiado opresivo, que no le permite seguir con sus trabajos, ¿no? Es cuando decide unirse a esta causa. Es como esos emprendedores que al final ven que el sistema les está explotando a ellos también, así que deciden invertir en la causa. Aunque no sé si está viendo que el sistema le explota o lo que está viendo es que le ponen demasiados impuestos. Sí, ya y en vez de irse a Andorra, lo que hace es intentar a ver si el negocio le mejora de alguna manera. Totalmente. Bueno, pues una vez analizados los protagonistas, ¿no? De la saga clásica de Star Wars, vamos con Andor, que es realmente lo que queríais analizar Ana y tú, Carlos. Para quien no lo sepa, Andor comienza en Ferrix, que es un planeta donde el aire huele a aceite quemado y resistencia. Aquí conocemos al protagonista, Cassian Andor, que da nombre a la serie, que todavía no es un
un héroe. Es un lumpen proletario con deudas y traumas, sobreviviendo en una economía de chatarra controlada por corporaciones imperiales. Teníamos abiertas las rutas comerciales y nos dejaban en paz. Aceptábamos su dinero y los ignorábamos. Manteníamos sus motores en marcha y en cuanto se largaban nos olvidábamos. Porque nos teníamos los unos a los otros. Para ellos no somos nada. Ferrix es el proletariado espacial clásico. Son obreros que reparan naves mientras el imperio les exprime hasta la última moneda. La escena donde la multitud hace sonar una herramienta durante un funeral no es folclore, es la primera asamblea popular. Un aviso claro para el imperio de podéis robotizarnos pero no silenciarnos. Tienen miedo, ahora mismo tienen miedo. La gente está rebelándose. Una vez el imperio captura a Cassian, el protagonista, este cae en la cárcel de Narquina 5, una prisión fábrica donde los presos son obreros sin salarios, sin derechos y ni siquiera luz natural. Aquí el imperio perfecciona la explotación capitalista con celdas blancas inmaculadas, una especie de Apple Store pero del sufrimiento, jornadas infinitas y castigos brutales. Los rebeldes se están organizando. Hay que indagar y empezar la cacería. En este capítulo, o en esta serie de capítulos, porque creo que son varios, terminan con una fuga que no es solo épica, sino que se trata de una huelga salvaje donde los presos, que ahora se han convertido en compañeros, usan su única arma, el sabotaje colectivo. Esta serie de capítulos es como la clave de toda esta serie, ¿no? Sí, o sea, a mí esos capítulos, mira, porque el resto de la serie yo estaba como un poco fuera de ella, pero es que esos capítulos, ya solo por eso merece la pena muchísimo. Yo estaba ahí llorando muchísimo con todo el mundo. Madre mía, porque sale el que hace del Señor de los Anillos. El señor este... el que hace de Gollum. El que hace de Gollum. Sí. Claro, y yo le veía ahí y me resultaba raro y luego decía, ay, no estoy llorando muchísimo, lo haces muy bien, señor. Eres muy buen actor cuando te dejan actuar. Recordad que la rebelión extiende sus fronteras por todas partes y que hasta los actos de insurrección más modestos ayudan a ampliarlas. Bueno, también vemos en la serie como el ataque al puesto imperial de Aldini no es una misión heroica, sino que es un manual clásico de guerrilla urbana. Que algún día todas estas batallas y escaramuzas, estos momentos de resistencia sobrepasarán el control del imperio y entonces los desbordarán. Bastará un solo gesto para romper el asedio. Cassian, en este caso es tratado como el pobre diablo que va ahí en primera línea, Luten, que es el burgués con remordimientos, y Nemik, el intelectual que murió con sus ideas. Cuando roban los créditos no están financiando la rebelión, están demostrando que el capital del imperio puede ser reapropiado por los que lo han creado. Y Nemik, con su manifiesto, hace de Engels con mochila. La opresión fabrica su propia destrucción. Por un bien superior, llámalo como quieras. La gente está rebelándose. Mientras Cassian está luchando contra el sistema, Mon Mothma, otro personaje de la serie, intenta reformarlo desde el Senado Imperial. Sus escenas son puro teatro liberal, debates estériles, cenas con élites y un vestuario que cuesta más que un cazatai. Su lucha, el de la izquierda institucional, se puede entender como el intento de cambiar el imperio a base de discursos. ¿Y esto es posible? Pues... spoiler, no. Hasta ella termina financiando terroristas, combatientes de la libertad. Sí, es la Yolanda Díaz de la serie. Total, ¿eh? Además, lo de la vestimenta... Claro, claro. Es ella. Obviamente hay mucha gente así en la izquierda, pero es que sí, le viene es ella totalmente. Cuadra. Tú sabes lo que has puesto en marcha. La gente sufrirá. Es el momento de espolearlos. ¿A qué precio? También durante la serie en flashback descubrimos a Luten, un coleccionista de arte que financia la rebelión con reliquias saqueadas. Es la contradicción hecha personaje. ¿Puede un burgués ser revolucionario? Luten cree que sí, pero su método es purgarse en el fuego capitalista. Odia a los imperiales tanto como a mí mismo. Es el revolucionario trágico, tan ético como un tiburón en un banco de peces. Pese a lo que me digas o a lo que te digas a ti mismo, morirás luchando contra esos bastardos. ¿No preferirías darlo todo de golpe por algo real? Y al final, la temporada acaba con un crescendo marxista. El funeral de Marva se convierte en una insurrección popular. Sin líderes, sin Jedi, sin planes, solo hay obreros, trabajadores y trabajadoras, ancianos y adolescentes lanzando ladrillos a Stormtroopers. La serie grita, la revolución no la hacen los héroes, las hacen los que no tienen nada que perder. Y así Cassian descubre que su rol no es disparar, sino unirse al coro. Si antes Star Wars siempre fue un cuento sobre princesas y magos, para George Lucas, Andor es un panfleto que alguien deslizó bajo
su puerta. Hemos elegido bando. Combatimos contra la oscuridad. Se muestra esta parte de la revolución, ¿no? O de cuando empiezas a organizar algo contra el sistema que tiene su lado oscuro. Es interesante que muestren también esos grises de todo lo que tienes que sacrificar, porque claro, si militar fuese tan fácil todo el mundo lo haría, pero la verdad es que siempre, incluso cuando militas ahora en estos espacios, lo hemos visto en la entrevista que hemos tenido, pues eso, das parte de tu tiempo, sacrificas seguramente relaciones porque estás mucho más implicado políticamente, te ves sometido a un montón de estrés al que no te tienes que ver sometido, y si ya lo ponemos en el nivel de hacer una revolución de verdad, pues claro, ya implica tomar las situaciones límites en las que estás y todo, que... Claro, que el bien mayor pues supone a lo mejor tener que incluso matar gente que no es del todo culpable, o sea, que no dices, vale, no es Elon Musk, ¿sabes? Pero hay que hacerlo. Sabotear, asesinar. Hemos hecho cosas horribles en nombre de la rebelión. También están los conflictos, ¿no? Tampoco hay una unión total, sino a diferentes puntos de vista de cómo hay que hacer esta revolución o de cómo, ¿no? También se muestra muy bien estos debates también que se tienen que generar, claro, siempre. Sí, muy interesante. Porque claro, cada uno tiene su punto de vista de cómo se llega a ese bien común. Entonces, obviamente va a haber discusiones también, no solo discusiones a nivel teórico, que sería lo interesante o lo que crees que es mejor, sino incluso egos. Pues es que quiero ser yo quien lidere esto, o yo tengo que ser la cabeza visible. Bueno, pues como cuando te juegas, yo qué sé, cuando hay elecciones sindicales en tu empresa, cosas así, ¿sabes? Que ya no estamos hablando de lo importante aquí. Ahora me quiero rever Andor después de este. Habrá que verlo antes de la nueva temporada. ¿Qué tiene de gracioso Pijus Magnificus? Yo tengo un gran amigo en Roma llamado Pijus Magnificus. O comunismo o libertad. Plato típico madrileño. No sé, es que no sabría decirte. O sea, ¿vale una tortilla a la francesa? Está en el límite. Ahora, no sé, si me dejas abrir un bote de Gildas, eso lo gordo. ¡Silencio! ¿Qué insolencia es esta? ¿Alguien más tiene ganas de cachondeo? Cuando hablo de mi amigo Pijus Magníficos. O comunismo o libertad. ¿Qué pasa, Elías? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Tú crees que es bonito esto venir a merendar aquí en mitad de la radio? Es ASMR. Ah, vale. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Qué pasa, Layas? ¿Cómo estáis, amiguitos? Pues bien. Muy bien. Hay más gente además de Charlie aquí, ¿eh? Sí. Como todas las semanas, ¿eh? Como todas las semanas, aquí estamos nuestro coro para aguantarte a ti. Efectivamente. A ver, ¿qué bronca nos vas a echar hoy o alguna de estas cosas que haces? Yo no vengo a echar broncas porque yo recuerdo que vengo aquí por la concordia, por España y por la paz en el mundo, sobre todo. Es verdad. Pero si algo vengo yo aquí... A dar las claves. Es a dar las claves, no, eso lo hace otro. A ver, aquí no mezclemos cosas, ¿eh? Vale. Creía que eran las claves para romper... Ah, sí, eso sí, es verdad. Es verdad, perdón. Justo que ya se olvida a qué viene, él venía a merendar. Yo vengo aquí a explicar, a decir cómo acabar con la socialdemocracia. Por cierto, ayer, ¿hoy qué es? Lunes, ayer. No, perdón, el otro día, el miércoles. Vale. El miércoles pasado. Me encontré en el mismo día a Nerea Pérez de las Heras en la calle Génova y a José Luis Moreno en los Bajos de Argüelles. Estos son las dos Españas, pero cambiadas de sitio. Cambiadas de sitio, ¿eh? Tenías que haberles invitado a los dos a nuestro podcast. A una la dije... ¿Qué pasa, jefa? Y al otro no me atreví. El bueno de José Luis Moreno iba con dos perros, pero no les estaba metiendo... Os juro, a ver, colegas animalistas, puedo decir que José Luis Moreno no les estaba metiendo la mano por el culo a ninguno de los dos perros. No es de fisting, ¿eh? Vale. José Luis Moreno no es de fisting. Pese a lo que pudiera parecer. Pero yo aquí afirmo categóricamente que José Luis Moreno no es de fisting. Solo lo hace con sus muñecajos. Efectivamente. Y ya por lo visto ya esa práctica no la hace. Le pegaron tremenda paliza una vez a unos colegas de los muñecos y le dijeron que ya no más y ya no. ¿Tú crees que la paliza fue por eso? ¿Para que dejara de...? Vale. Fue por eso, sí. El mismo día... bueno, pues al poco, la verdad es que al poco de ver al bueno de José Luis Moreno...
iba yo al cine y tuve que hacer tiempo en una plaza del barrio de Chamberí, un barrio muy madrileño por otra parte, muy madrileño por otra parte, y presencié, hoy es día de reflexiones, Vale. Presencié típico partido de fútbol que ya los niños no, porque como no hay niños en la calle... Ni sitios donde jugar. ¿Os acordáis cuando había niños en la calle? Yo he sido un niño de la calle, pero en el buen sentido, o sea, de jugar en la calle. Elías baja. Sí. Baja con el balón. Y bueno, vale. Unos niños en una plaza del barrio de Chamberí jugando al fútbol con un balón de goma espuma. Eso no solo era de reglamento. Te pega un guantón en la cara y se te queda la cara roja 2 días. Bueno, perdón. Portarías con los bancos de la plaza, ¿eh? Vale, o sea, más classic. infraestructura. Y había que entrar a negociar si la alta había sido suficientemente alta para ser gol o no. No me daba la mano, era... Alta. Ah, pues sí, es alta. Vale. En ese momento, tremenda jugada de unos niños tan que malísimos todos jugando. Y dice un niño al otro, le dice: niño, tú no eres malo. El malo es el balón. Me parece. Y lo apunté en el mismo momento. Yo esto lo tengo que apuntar. Tremenda frase. También se apoyan entre ellos. Muy bonito. O sea, Tú no te desanimes. Con una de reglamento lo hubiesen hecho bien. Joder, me pareció tremendamente sororo entre niños. ¿Cómo se llama la sororidad entre niños? Fraternidad cuando Perfecto. Pues así. Se dice fraternidad. Qué bien tener gente que habla. Por cierto, hablando de palabras que, ¿cómo se dice? O sea, vamos a ver. O sea, cascanueces. Cascanueces, ¿no? Sí. La palabra cascanueces. La herramienta. Espérate. Sí, la herramienta, ¿no? O sea, sirve para para abrir nueces, ¿no? Vale. No lleva mucha confusión. Eso es. Claro, pero... O sea, ¿cómo se dice el cascanueces de cacahuetes? O sea, cascahuetes, cascacahuetes, o sea... ¿Eso existe? Yo los cacahuetes los casco con la mano. No, joder, pero... No existe porque no puede tener nombre. Claro, tío. Ah, vale. O sea, yo creo... O sea, lo suyo sería cascahuete, ¿no? Cascahuete. O cascacahuete. Que está fatal pensado, ¿eh? Cascacahuete. Está fatal pensado este tema. Estas son mis reflexiones. Vale. Sí, otra reflexión. Tengo yo por ahí. Segunda persona del plural del imperativo del verbo ir. A ver, vosotros... es difícil. ¿Cómo? Vosotros id sería, ¿no? Cuando es en plural... Idos. ¿Cómo? Idos. No, pues es que esto es lo bien dicho, pero tío, este tío... Idos. ¿Te puedes ir? Iros, pero yo diría iros, claro. Iros, ¿no? O sea, todo el mundo, o sea, iros. Pues no, te ha tenido que venir el ingeniero. El puto ingeniero, el único que tiene gafas aquí. El puto listo. Idos. O sea, entiendo que sí, que los imperativos son con D, pero... Pues yo no lo entiendo. Que mi padre es profe de lengua, si no... Y el mío filólogo. Que aquí hay competi de padre. No gana el mío porque es filólogo, ¿eh? Ah, vale. El otro es profe de lengua. También estudio filología. Padre, estudia filología. Yo también estoy en contra de los verbos. ¿Cómo? De los verbos. En contra de la conjugación. ¿Qué tal? ¿Cómo? Sujeto y Como lo de complementos. andar en pasado, tener que decir anduve en vez de andé. Es que está todo mal Lo hecho. de irregularidades. La puta RAE siempre haciendo el mal. Bueno, ya me ha jodido aquí el chascarrillo. Bueno, seguimos. El listo de turno. El listo de los cojones. De turno no, de los cojones. El listo de los cojones. Seguimos. Una vez me preguntaron si había escrito un libro, ¿eh? ¿Quién te lo preguntó? Bueno. Yo antes de ser artista, tenía un trabajo. Vale. De 8 horas al día y esas cosas. De 7,5 según el convenio. Ah, vale. Digo, creía que te había llegado a ti antes la ley esta nueva de Yolanda. Bueno, según convenio, 7,5. Efectivamente. Yo tengo un trabajo y tenía una compañera que era maja. Ella de por sí era maja, ¿eh? No quiero decir yo que no lo fuese. No queremos criticarla. No. Vale. Pero tenía unos límites del conservadurismo. Vale. Un poco estipulados. Vale. En torno a todos los temas, en algunos concretos. No a todos. O sea, tú le hablabas de los homosexuales, por ejemplo. Uy, es que ahí quería ir. No les tropes la historia tú también, Ahí quería ir. No, has hecho bien porque lo has sacado yo. Antes no sabía muy bien cómo. Ahí quería llegar yo. Todo tema que no fuese la heterosexualidad o la
no sé, bueno. Monogamia clásica. Efectivamente, o sea, cualquier tema que fuese, ya ni siquiera incitar, sino cuestionar, hablar de ello incluso, ¿vale? Su comentario era, ya está Elías con sus cosas queer. O sea, ¿vale? Tú decías, igual yo no me quiero casar, y ella te decía, ya está Elías con sus cosas queer. Este rollo total, ¿vale? Efectivamente, este rollo total. Bueno, pues un día estábamos ahí. Yo que a veces pienso, yo porque estoy teniendo esta conversación en este espacio, pero lo pienso a medida que voy teniendo la conversación y entonces ya me voy enfangando. Bueno, entonces, el primer gobierno el mejor gobierno que ha tenido este país, por supuesto, primera legislatura de Pedro Sánchez, ¿vale? Con todo un listado de ministros, nada reprobable ninguno de ellos. Ninguno. ¿Vale? Os recuerdo que el ministro que más tiempo ha durado en este país duró una semana, Maxim Huertas, ministro de Cultura. Un señor que, no me acordaba de ese hombre. Que venía de Sálvame. Y ahora ha vuelto al programa de Ana Rosa. Claro. O sea, un señor que venía de lo mejor de la televisión, de pronto, al bueno de Pedro Sánchez, se le ocurre que la mejor opción para tener un ministro de Cultura es tener a este señor. Perfecto. Pues estamos ahí hablando, ¿no? De que si Grande Marlaska, de que si el Maxim Huerta está en el que... Y ahí dicen, bueno, la verdad es que este gobierno de Pedro Sánchez, la verdad es que es cuestionable cuanto menos. Y bueno, esta señora se me puso, pues bueno, ¿tú qué tendrías que decir? ¿Por qué no saca? Y me dice, pues Maxim Huerta ha escrito varios libros. ¿Cuántos has escrito tú? Y entonces yo, claro, no pude hacer otra cosa que callarme, asentir y decir, pues tienes razón. Es verdad, argumento de peso. Hombre, o sea, yo de hecho, hay un argumento de peso que tiene este tipo de gente, que por lo general suelen ser tertulianos de derechas, que suelen decir, ¿o acaso no es verdad? Y ya está. Y es que es un argumento perfecto, buenísimo y que... Y que puedes repetir en cualquier momento. ¿O acaso no es verdad? ¿O acaso no es verdad? Efectivamente. ¿O acaso no es verdad? Otra reflexión, que ser maricón es una cosa muy de hombres. Eso es así. De verdad. O sea, Ana las descolocado el cerebro. Son todas reflexiones mías que tengo. Me he ido apuntando aquí reflexiones y aquí tengo. Bueno, pues a priori mis reflexiones, yo a priori las tengo. Voy a dar aquí un par de detalles más, que es 2 décadas de malas noticias para el aeropuerto de Agoncillo. Uy, Dios mío, 2 décadas. 2 décadas, ¿eh? ¿Pero a partir de ahora o en pasado? Desde ahora, esto cuando está publicado, no encuentro la fecha de publicación. Pero da igual, pero... 2 décadas, ¿eh? De malas noticias. Hasta el 2034, ¿quieres decir? Es un artículo de larioja.com. Vale. Yo todo lo que diga larioja.com... A misa. A misa, o a un día haga falta. 2 décadas, no me extraña que estén preocupados. O sea, es que hasta ellos lo dicen, pero es que no te lo pierdas. Es que el aeropuerto de La Rioja repite como el peor valorado de toda España. Pero si no llegan vuelos. No, o sea, no puedo... ¿Quién lo valora? El mismo que trabaja en seguridad. No me podía imaginar yo que esto fuese así, pero dimite el director del aeropuerto de Agoncillo. Claro, después de ser el peor criticado y 2 décadas. Hombre, 20 años que le tocaban de collejas. Esto no puede ser. Joan Ibáñez es el nuevo responsable desde el pasado mes de enero. O sea, vale. Un valiente, Joan. Hombre, la verdad es que este tío viene de ser el puto amo aquí en Madrid, en Barajas, y ha dicho... Yo remonto al Agoncillo Voy a hacer una T4. Yo he llevado al aeropuerto de Barajas a lo que hoy es, no voy a llevar yo a Agoncillo al más allá. Pues le deseamos lo mejor en su nueva trayectoria. Confiamos en él. Tenemos que llegar a ese aeropuerto, así que tiene que mejorar. Esperanza, Joan Ibáñez, eres nuestra gran esperanza. Imagínate que ahora te dejas sin noticias. Buah, tío, sería tremendo una entrevista esta, tío. Yo tengo una esperanza con este aeropuerto. ¿Habéis visto lo del asteroide que a lo mejor impacta contra la Tierra? Sí. ¿No? Sí, yo sí. Va a aterrizar. Va a despegar de ahí el avión que nos salve. De Agoncillo. De Agoncillo. ¿Pero qué dices? Así es como me va a dar la vuelta a la situación. A ver, pues, o sea, puede que sea el evento más importante de la historia de Agoncillo. O sea, uno de los eventos más importantes para el mundo.
Que salga Dagoncillo. O sea, no, entonces esto cambia el rumbo de la historia, ¿eh? Ya no serían 20 años de malas noticias. O sea, si sale bien. Si sale mal. Suficiente es que esto salga desde España. Pero lo único que igual se confunden y se van a Pamplona, ¿sabes? Ya puede ser. En vez del meteorito. No hay aeropuerto en Soria. O sea, vamos a ver. Sí. Yo... Pues hasta aquí hemos llegado. Pues nada, muy interesante. Todas tus reflexiones, Elías, nos las guardamos con aprecio y cariño. Para vosotras son parte de mí al mundo. Pues muchas gracias. ¿Os ha gustado? Me puedo seguir apuntando, ¿eh? Tú vete apuntando, pero para las siguientes. Es importante. ¿Tengo más para hoy, queréis? No, tú guárdatela. O bueno, si quieres ve contándola, pero nosotros ya nos vamos yendo, ¿eh? Vale. Porque tú cierras ahí. Tú te puedes quedar aquí hablando. ¿Cuánto queda? Bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí en Radio Almenara, en la 106.7. Muchas gracias por todo. ¡Sale! Y recordad que ¡Sale! no odiéis los lunes. Odiáis el capitalismo. Cuando tengáis dudas en un grifo, a derecha, aprieta. A izquierda, ¡guau! Y nuestro enemigo es el saber, el que hay detrás de los gobiernos. Expropiese. El capitalismo, saben ustedes que siempre lo digo, es incompatible con la vida. Y por eso soy comunista. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y returados por la dictadura a poder hablar. Ese es lo que les podemos hacer. Expropiese, señor alcalde. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protestar? Expropiese. No odias los lunes.